Hola, muy buenas tardes para todos nuestros oyentes que nos sintonizan. Este va a ser un podcast muy interesante e entretenido para toda nuestra audiencia, ya que hablaremos de las multinacionales y en específico de las multinacionales en el Ecuador. Por lo que tenemos como invitado el día de hoy a Juan Pablo Torres, estudiante de negocios internacionales, que nos dará su punto de vista de cómo estas están ayudando a la economía del Ecuador y de las diferentes maneras que contribuyen con la sociedad. Muchas gracias, Jefferson, y también agradecer a todas las personas que nos sintonizan en esta ocasión. Como tú lo comentaste, hoy en día que trataremos de un tema muy interesante y esperamos que sea de su total agrado. Sí, claro, es un gusto que en el podcast de hoy nos acompañe. Pero bueno, ¿le pareciera si comenzamos definiendo qué son las multinacionales? Ya que puede, puede que haya personas que no se familiaricen con el término. Claro, te puedo comenzar diciendo o definiendo un concepto muy básico sobre las multinacionales. Las multinacionales son aquellas empresas que no solo operan y tienen presencia en su país de origen, sino que también se encuentran en otros países. Definiendo de una forma más simple, podemos decir que esas empresas multinacionales se encuentran en más de una nación. Ok, además que las multinacionales han tenido un auge mucho más fuerte a partir del surgimiento de la globalización, es lo que tengo entendido, ya que esta le ha facilitado en estar en otros países y de una manera más rápida y ayudando a implementarse mucho más eficaz en el mercado. Exactamente, como tú lo acabas de mencionar, la globalización ha jugado un papel muy importante para el crecimiento de las multinacionales. Además, tenemos que tener en cuenta que las multinacionales, a través de su expansión por el mundo, han difundido la economía, la política e incluso la cultura. Y cuando hablamos que difunden la economía, nos referimos a que estas empresas multinacionales trasladan sus actividades a otros países, ya sean a países desarrollados o subdesarrollados, de forma que ayudan a la inversión de aquellos países a donde llegan. Además aportan con beneficios o también afectan no solo al país de origen de estas empresas, sino al país también donde se logran llegar o logran incorporarse. Sí, claro. Tengo una duda acerca de, ya que estamos hablando acerca de las multinacionales, y no sé, en mi caso me genera mucha intriga y no sé si también a la ciudadanía o a las personas que nos sintonizan en este momento. Bueno, la pregunta es que, no sé, quiero saber tu opinión acerca de qué crees que las multinacionales intervienen en las políticas de un país por el poder que éstas pueden llegar a tener y por su participación en el mercado. No sé si me puedes decir algo al respecto. Claro, bueno, ahorita que me mencionas, la otra vez hago recordar un artículo muy importante que estaba viendo la otra vez, en el cual nos comentaba acerca de las multinacionales, exactamente. Y aquí nos hablaba de nos daba unos ejemplos muy claros de empresas muy grandes que han llegado a ser tan poderosas en términos económicos que incluso han llegado a superar los ingresos de un país. Es en sí algo tan enorme y tan monstruoso que pueden llegar a ser estas multinacionales. Un claro ejemplo que te puedo dar es, todos conocemos la cadena de alimentos o de supermercados de Walmart, ¿serio? Sí, claro. Ya, entonces, mira, este es un ejemplo claro que nos daba ese artículo, el cual nos daba una estadística que exactamente llegó a tener 486 millones de dólares, incluso superando así a un país que era Bélgica, que ese país llegó solo a tener 368 millones de dólares en su PIB. Y otro ejemplo de otra multinacional muy, muy importante o muy básica también que conocemos es Volkswagen, que incluso supera toda la economía de Sudamérica. Imagínate, es una locura. Y Entonces, con lo poco que me has podido decir,
¿crees que tendremos como conclusión que las multinacionales tienen gran influencia ya sea en el ámbito político y económico de una nación? Exactamente, esas multinacionales pueden incluso cambiar la política de un país. Y claro, muchas veces estas multinacionales, como tú lo dices, llegan a controlar sectores estratégicos y en sí controlan la política, ya sea en todos los niveles geográficos. ¿A qué nos referimos geográficos? Estos son los niveles locales, nacionales, regional e incluso mundial podríamos tomar en cuenta. Ok. Y sí, te menciono esto ya que tengo entendido que en muchos casos existen multinacionales que por su tamaño hacen fuerte a la economía de un país, donde se encuentre claramente. Y esto se da más con multinacionales centradas en el área del petróleo, finanzas e informática. Exactamente, esas empresas multinacionales que controlan estos sectores muy importantes para algunos países pueden llegar a influir en el desarrollo de la vida de las personas e incluso del propio país. Ok, sí, también te tenía formuladas algunas preguntas para la entrevista en este podcast del día de hoy. Entre ellas, Okay. y bueno, una que es la primera que me surge duda, que es acerca de las multinacionales. ¿Ayudan al progreso de un país y de qué manera lo hacen? Y nos podrías mencionar datos que respalden la representación de cada uno dentro de su sector en el cual se especializan. Claro, exactamente. Te podría comentar algo sobre esto. Ya, entonces, comenzando, podría decirte que en muchos casos las empresas multinacionales cumplen una función social muy importante dentro de un país. ¿Por qué? Porque estas transfieren su tecnología de los países desarrollados a los países en vía de desarrollo o a los países que llegan estos a ocupar. Además, tienen una importantísima o forman una importantísima fuente de inversión para estos países. Genera empleo, que es muy importante en un país, y contribuyen en el desarrollo de los mismos. Además, es muy beneficioso para los consumidores, ya que o para nosotros como consumidores, porque esas multinacionales distribuyen en sí productos de buena calidad y a muy bajos precios y que se vuelven muy cómodos para los consumidores y pueden llegar a mantener a raya la inflación y los tipos de interés. Es decir, en pocas palabras podemos decir que ayuda a progresar a los países y a sus ciudadanos. Y haciendo referente a datos estadísticos, te puedo mencionar que las pequeñas y medianas empresas, por estos datos estadísticos que te estoy dando, es realizado por la por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, ya, Ok. en el cual nos muestra datos muy interesantes. Nos dice que exactamente el 32.7% del valor agregado de las grandes y medianas empresas fue generado por el sector de servicio. Ya, y acá te doy otro dato muy importante, que solo las grandes empresas generaron el 84.4% de la producción nacional, solo las grandes empresas, sin contarte con las medianas y pequeñas empresas. Además, el 85.2% del consumo intermedio y el 82.9% del valor agregado nacional, y emplearon el 67.3% de las personas que trabajaron en estas empresas. Es decir, las grandes empresas contribuyen mucho más que las otras pequeñas, y eso está verificado con datos reales que fueron tomados en el 2018 por el INEC. Y como aquí también nos da un punto importante, es la tasa de empleo. Estas empresas han brindado mucho empleo a la ciudadanía de un país, del país, mejor dicho. Ok, entonces podemos ver que las multinacionales aportan de gran manera, se podría decir, a un país. Y Sí. ya que estamos hablando de las multinacionales y en específico de multinacionales aquí en el Ecuador, en nuestro país, ¿nos podrías mencionar las multinacionales que más se pueden destacar o que tienen más importancia dentro de la nación, del Ecuador?
Sí, dentro de nuestro país podremos decir que las multinacionales en las que más tienen influencia, en los sectores que tienen más influencias, son en los sectores de alimentación, como por ejemplo Pronac y Nestlé, que son, Nestlé sabemos que es una multinacional muy grande, y Pronac es una empresa ecuatoriana también enormemente grande. Y en otro sector te podría comentar que aseo y cosmética, conocemos a Colgate, Johnson y Johnson. En el sector automotriz, General Motors, Ford, grandes empresas. En el sector de comercio al por mayor y menor, sabemos, o te puedo mencionar Corporación Favorita. En el sector de bebidas tenemos a Coca-Cola, Continental. Y en el sector farmacéutica te puedo decir Bayer y Pfizer, que son multinacionales muy grandes. Y por cierto, son multinacionales muy reconocidas. Y leyendo artículos acerca de multinacionales y en el Ecuador, pude percatarme que para el 2017 y 2018 las proyecciones oficiales se mantenían en su posición de crecimiento en la economía. Las tasas proyectadas son pasaban del 4.4% al 5%, y en este escenario, y en específico en el sector, se ha incrementado su participación del PIB, el cual pasó de 4.7 en el 2008 a 6.1 en el 2016, y con proyecciones para el 2018 de 6.7%. Exactamente como tú lo acabas recién de mencionar, estos datos que nos acabas de dar han reflejado claramente que ha existido un gran incremento considerable en la participación de estas empresas multinacionales en el PIB del país. Siendo así, la producción más grande, la del sector de alimentos, la cual más destaca es la de procesamiento y conservación de pescado, de camarones y de otras especies acuáticas, teniendo así el peso del 27% con una importante orientación exportadora. Sí, claro, y como acabas de mencionar la primera actividad, y tengo entendido que la segunda actividad más destacada es la de productos cárnicos, con un peso de 14% en el total de alimentos. Esto es debido a la importancia del consumo en los hogares. Y cabe destacar que dentro de la industria de alimentos, las producciones más grandes son de procesamiento y conservación de pescados, camarones y otras especies, con un 27% en bebidas, 15% en productos cárnicos, 14% en grasas y aceites, y un 10% en productos lácteos, y 5% en panadería, y 6% en molinería, 4% en otros productos alimenticios, el 16%. Y uno de los sectores a destacar sería el de alimentación y bebidas, ya que es el consumo de alimentos es de carácter masivo, y esta industria se dedica a la elaboración de los mismos. Tiene una participación relevante dentro de la producción y desempeño, y es el económico nacional. Entre ellas existen varias, y me podrías mencionar las que crees tú que se deben destacar dentro, o las que se destacan dentro de este sector. Claro, existen varias empresas que podríamos nombrar y que son muy conocidas por las personas. Como ejemplo te podría decir Pronaca, que incluso se encuentra en el ranking de las empresas que más han facturado en el país. Nestlé es otro claro ejemplo que ya te había mencionado, la Fabril, Confiteca, la Universal, Grupo Bimbo, que es una empresa multinacional. Tenemos Grupo Superior, Corporación Grupo Salinas. Estos son algunos ejemplos del sector de alimenticio. Y del sector de bebidas te podría decir que tenemos Coca-Cola, una empresa multinacional muy grande, Arca Continental, tenemos Cervecería Nacional, que muchos la conocen, y como última empresa que te podría decir que sería Tesalia. Ok, empresas muy importantes y muy reconocidas dentro del sector, pero dime tú, ¿crees que podríamos hablar específicamente de una, o alguna que te llame la atención, que creas que es importante poder mencionarla ahora? Claro, existen algunas multinacionales como las que te acabé de mencionar que podríamos tomar de ejemplos. Pero para esta ocasión querría hablar o te podría dar un ejemplo de la Nestlé,
que es muy conocida, que todos la conocemos. Sí, claro, muy conocido. Ya, entonces, para comenzar, podría decirte que Nestlé es una empresa multinacional de origen suizo de alimentos y bebidas. Su forma legal es una sociedad anónima. Y esta ha sido una de las empresas más grandes del mundo en medida de ingresos y en los años 2014, 2015 y 2016. Y hablando de historias aquí de la empresa aquí en el Ecuador, podría mencionarte que comenzó a funcionar el 1 de junio del año 1955. Además, que esa empresa no tenía su planta aquí todavía en el país. Recién en el año 2000, en 1970 empieza la producción industrial y empieza a establecerse como una empresa industrial. Antes, solo en los años 1955, era una empresa solo que distribuía sus productos, los importaba, esperaba que lleguen al país y de ahí procedían a distribuirlos, a venderlos. Recién en el año 1970 empieza la producción en el país industrial de esta empresa. Desde este momento Nestlé empieza su potencial crecimiento en el país. Y como sabemos, ahora Nestlé es una empresa muy grande que incluso es conocida a nivel mundial. Y se encuentra ahora en nuestro país, en el ranking de empresas, se encuentra en la tercera posición de las empresas que más facturan aquí en el Ecuador. Y bueno, también cabe recalcar que la empresa Nestlé mantiene un gran compromiso con la sociedad, con el medio ambiente y con las familias. Nestlé ha ayudado a preparar a cientos de miles de personas, y entre de ellos jóvenes, para el trabajo, a capacitar y apoyar a más de 4 millones de agricultores alrededor del mundo, y desarrollan las habilidades empresariales de 2 millones de mujeres. Además, tienen proyectos muy importantes con el medio ambiente y especialmente con el mantenimiento del agua, centrado en sus esfuerzos y recursos en cuanto a áreas claves en las que se podría decir que las primordiales son las fábricas, mejorando continuamente la eficiencia en el uso del agua, en cuencas hidrográficas, trabajando con socios para proteger los recursos hídricos, bueno, y también a través de las cadenas de suministro de agricultura, donde los retos con respecto al agua están poniendo en riesgo las fuentes de la materia prima, y en las comunidades donde tienen presencia, para ampliar el acceso al agua limpia y saneamiento. Nestlé también toma como punto muy importante el de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de su cadena de valor, conforme a objetivos basados en la ciencia. Además, tiene como objetivo primordial reducir los desechos que generan y reutilizarlos y reciclarlos siempre que sea posible. Bueno, ¿crees que ya luego de haber hablado acerca de la empresa Nestlé nos podrías detallar o decir las cifras de ingresos que está tenido dentro del Ecuador? Los datos más recientes acerca de la compañía nos indica que para el año 2018 ha generado ingresos totales de 496 mil millones de dólares, además de una utilidad bruta de aproximadamente 48 millones de dólares, y ha generado impuestos, que es muy beneficioso para el Estado, de unos 12 millones de dólares, y ha tenido una utilidad en los ingresos de un 10%, que en sí es muy beneficioso. Y bueno, Juan Pablo, ha sido un gusto haber tenido tu presencia en el podcast del día de hoy, hablando muy interesadamente acerca de las multinacionales en el Ecuador, de su importancia y relevancia dentro de la misma. Y esperamos que exista otra ocasión para poder seguir hablando acerca de temas importantes y de gran relevancia como el que fue el día de hoy. De igual manera, Jefferson, te quiero agradecer por haberme invitado en este tema muy interesante que es de las multinacionales, exactamente. Y también dar gracias a la audiencia que nos esté sintonizando, y espero que toda la información que
que hablamos en este podcast. Espero que les haya resultado de mucha ayuda o mucha información. Y no me queda nada más que dar gracias a todos los oyentes y a ti. Ha sido un gusto, hasta la próxima.